El día de hoy vamos a exponer sobre nuestro proyecto de biomímesis, el cual es un impermeabilizante para los aerogeneradores. Este proyecto es presentado por Samuel Angarita, Juan David Omaña y quien les habla, Juliana Cajamarca. El problema que se busca solucionar es el efecto que tiene la humedad y las bajas temperaturas en los componentes del aerogenerador. Muchos de estos están ubicados en los océanos, donde hay mucha humedad, y otros están ubicados donde hay muy bajas temperaturas, como en el polo norte y sur. La humedad y la acumulación de hielo causa que las aspas, el rotor y el buje se deterioren, y por ende el tiempo de vida útil disminuye. Además de esto, el mantenimiento para quitar el hielo acumulado es muy complicado, ya que requiere de trabajo en alturas y, y este es muy incómodo. En cuanto al sistema biológico, vamos a trabajar con una planta que se llama científicamente Trophaeolum majus. Esta planta posee ranuras minúsculas que ayudan a que el agua rebote rápidamente cuando cae sobre las hojas, dando este efecto de impermeabilizante. Esta es una planta herbácea que tiene sus tallos tendidos hacia el suelo, normalmente tiene 5 hojas y la magnitud de cada hoja varía entre 3 y 5 centímetros de ancho. Hacia el centro se nota una pigmentación roja. Nuestro objetivo principal consiste en aprovechar toda esta estructura de la capuchina para generar un impermeabilizante y pues esto con el fin de aumentar la durabilidad pero también el rendimiento de los aerogeneradores. Dando que actualmente el 20% de la generación eléctrica mundial se realiza por medio de fuentes renovables, mientras que el otro 80% usa fuentes fósiles. Del porcentaje que usa las fuentes renovables, el uso del viento como generación eléctrica abarca el 1%, que es donde entran a trabajar los aerogeneradores. Hablando del aerogenerador como tal, el 99% de estos actualmente están configurados de manera eléctrica, lo cual resulta a partir de la estimulación que tienen las aspas en movimiento, resulta como electricidad. Realizando un análisis a las fallas más comunes que presentan los aerogeneradores, tenemos que se presenta en el motor, en los cables del motor, en los rodamientos que conectan las aspas con el motor, en otros aspectos como lo es la base y las aspas del aerogenerador y el sistema de enfriamiento. Estas son las fallas más comunes, resultando como la más importante y en la que más impacta las fallas en los rodamientos, que es lo que más se desgasta. Estos rodamientos se desgastan debido a las condiciones en las que se encuentran expuestas, teniendo en cuenta que los aerogeneradores son altos y están prácticamente expuestos a condiciones climáticas extremas. Normalmente la forma tradicional de solucionar el problema es por medio de mantenimientos programados. Tenemos dos partes para eso. Primero se realiza por medio de un robot que lo que hace es escalar la base del aerogenerador y realizar unas tomas panorámicas para descartar fallas o posibles riesgos que pueda tener. Es decir, que una superficie es superhidrofóbica cuando el ángulo de retroceso entre la gota de agua y la superficie es mayor a 100 grados. Esto lo dijo Anthony Carlo y colaboradores en 2013. El ángulo de avance es cuando la gota de agua va cayendo y hace contacto con la superficie. En cambio, el ángulo de retroceso es cuando la gota rebota y se desprende de la superficie. Normalmente el ángulo de retroceso es menor al ángulo de avance y esto convierte a la superficie en una superficie superhidrofóbica. Ahora vamos a hablar de dos tipos de superficies, el del estado de Casey-Baxter y el de Wenzel, como se ven en las imágenes. En el estado de Casey-Baxter hace que la gota de agua rebote sobre la superficie. Esto se debe a que la rugosidad de esta tiene un ángulo de contacto mayor a 100 grados. En cambio, en el estado de Wenzel, la gota de agua se adhiere y humedece toda la superficie. Esto se debe a que el ángulo de contacto es menor a 100 grados. En cuanto a la ecología, tenemos que es una planta que se da en primavera y en verano. Normalmente se da en lugares demasiado iluminados y en suelos que estén ricos en minerales y otros componentes. Como es un terófito, esto significa que durante la etapa del año en la que se encuentre, que le es favorable, va a completar todo su ciclo, que en este caso es, como les venía mencionando, primavera y verano. Esta planta fue descubierta en el siglo XVI. Normalmente se da entre Perú y Colombia en la parte de los Andes y los indios la usaban para temas medicinales, curar heridas, virus, enfermedades respiratorias.
Cuando los españoles vieron esta planta, se enamoraron por el tamaño de sus hojas y por sus colores y decidieron introducirla en España y en diferentes países de Europa. ¿Cuál es la ventaja de esta planta? Que se adapta muy fácilmente a cualquier tipo de clima. Lo importante es que siempre tenga buena iluminación y que la tierra en la que se encuentre sembrada esté rica en minerales. Por lo tanto, permitió que ellos se la llevaran sin problema. Actualmente nosotros aprovechamos la energía eólica utilizando los aerogeneradores. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que se encuentran en lugares demasiado húmedos, como cerca de los mares, o también en lugares como los polos, en los que, pues, por el frío y por las bajas temperaturas aumenta el índice de humedad. Nosotros buscamos imitar la estructura de la capuchina y por medio de un polímero aplicarlo en la mayor parte del aerogenerador, pero también en las aspas, mejorando su rendimiento, pero también su durabilidad. ¿Por qué rendimiento? Porque normalmente cuando llueve demasiado fuerte, los aerogeneradores no funcionan a la misma velocidad porque las gotas de la lluvia van generando cierto peso. Pero con este material de la capuchina, como genera la parte impermeabilizante, permite que las gotas se deslicen. Por lo tanto, también se puede decir que aumentar su rendimiento. Se investigó sobre la microestructura de sílice. Esta es la que más se asemeja a la estructura de la flor capuchina. Esta se realiza por medio de varios procesos químicos y forma la rugosidad para tener un ángulo de contacto mayor a 100 grados y hacen que la superficie sea súper hidrofóbica. Para el siguiente proyecto se propone un prototipo con los siguientes materiales. 2.5 gramos de partículas de sílice modificadas con organocilano de diámetros de 50 nanómetros, 5 gramos de aglutinante polimérico, 75 gramos de tolueno y 15 gramos de acetona. Para esto se va a aplicar por varias partes del aerogenerador, como el rotor, las aspas y el buje, usando una pistola rociadora a una presión de aproximadamente 30 psi y se cura a una temperatura ambiente durante 12 horas, como lo explica Cao y Jones en su artículo de 2009. Sino que esto se debe realizar por medio de laboratorios, los cuales deben estar adecuados y deben cumplir con todos los insumos para poder realizar las mezclas, las medidas y demás de los materiales que se van a usar. Este producto se prevé que va a ser potencialmente para Estados Unidos, para China y para Alemania, 3 países líderes en energía eólica, los cuales cuentan con sus respectivos campos eólicos y también generan sus mantenimientos. Esto se ve como una necesidad y entra a suplir y aumentar prácticamente la vida útil del aerogenerador, disminuyendo los costos de mantenimiento. Entonces se prevé que tendría un alto impacto para estos 3 países y una acogida fuerte.